Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Nahum capítulo 3. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento solicitamos que tu Espíritu esté con nosotros para que al abrir tu palabra podamos tener entendimiento, sabiduría y podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros, aplicarlo a nuestra vida y de esta manera poderlo compartir a otras personas. Guíanos, Señor, a medida que avanzamos en el estudio de la Escritura. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 lleva por título Un canto fúnebre para Nínive. Este es el último capítulo del libro del profeta Nahum. Su descripción ahora es sobre la destrucción, la ruina que vendrá sobre la ciudad de Nínive. Una ciudad que debió ser centro de enseñanza sobre el perdón y la misericordia divina. Una ciudad que debió haber aprendido la gran lección y se podría convertir en un centro de grandes enseñanzas acerca del carácter de Dios. Pero por el contrario, su maldad y su corrupción han llegado al colmo. Su cuenta ante el Dios está llena. No queda sino la destrucción que vendrá como testimonio a todo el mundo de que el fin vendrá sobre todos los impíos. La descripción de la maldad que existe en Nínive se ve en el versículo 1 de este capítulo 3. Dice: «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje. Tu rapiña no tiene fin». Este capítulo comienza con un ay, con una exclamación de profundo dolor por la maldad de esta ciudad sanguinaria. En los monumentos asirios se ven muchísimos ejemplos de cómo los cautivos eran desollados, decapitados, empalados vivos o colgados por pies y manos para que murieran en una lenta tortura. Estas prácticas inhumanas revelan la crueldad de esta nación. Era una nación que celebraba la crueldad con la que trataban las naciones vecinas, que solo se puede comparar con el pillaje o rapiña que demuestran las implacables que eran en saquear a sus víctimas. Tomemos las palabras del profeta Isaías para describir el juicio que vendrá sobre esta nación. Leamos Isaías 33:1. «Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti». La crueldad y maldad la llevan a sufrir un terrible final. Ya la hora del juicio divino ha llegado. El siguiente comentario nos aclara la situación de Nínive y de otras naciones. Lo hemos leído vez tras vez, pero es importante que lo tengamos en mente al estudiar los libros de los profetas. Con infalible exactitud, el infinito sigue llevando cuenta con las naciones. Mientras ofrece su misericordia y llama al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, el misterio de su ira comienza. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, la misericordia ya no intercede en favor de aquellas naciones. Libro Profetas y Reyes, página 269. Significa que esta nación apartada de Dios llegó al colmo de su maldad y el juicio divino era la única solución. Entonces el profeta describe con detalle el avance de los ejércitos sitiadores sobre la ciudad de Nínive, versículos 2 al 4. Comencemos con el versículo 2. «Ya se escuchan los látigos y el estruendo de las ruedas, ya se oye el galopar de los caballos y el ruido de los carros de guerra». Esta ciudad que se burlaba con crueldad sobre los cautivos, ahora escuchará el galope de los caballos que tiran las carruajes, donde el ejército invasor llegará para sembrar la muerte. Leemos el versículo 3 de Nahum capítulo 3.
Ya ataca la caballería y deslumbran las espadas y las lanzas. No es posible contar los heridos ni saber cuántos son los muertos. Los cadáveres se amontonan, la gente tropieza con ellos. Esta nación que se gozaba en contar los muertos de las naciones vencidas, que se alegraba por la muerte infligida a sus capturados, ahora sufre la misma situación. Son tantos los muertos que los que salen a defender la ciudad tropiezan con ellos y caen. Porque esta ciudad que había clamado al Dios eterno por perdón, que conocía al verdadero Dios, ahora es acusada de fornicación, es decir, de adorar ídolos, de prácticas de cultos falsos. Leamos el versículo 4. Y todo por culpa de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. La segunda acusación contra Nínive tenía que ver con su prostitución espiritual y moral. La nación se asemejó a una ramera hermosa que seducía a las naciones con sus encantos ilícitos. Era una completa deslealtad al Dios eterno. Elena de White describe la actitud de Dios sobre estas naciones que reciben la misericordia divina que después desprecian. Ella dice: la tolerancia de Dios ha sido muy grande, tan grande cuando consideramos el continuo desprecio manifestado a sus santos mandamientos, nos asombramos. El Omnipotente ha ejercido un poder restrictivo sobre sus propios atributos, pero se levantará ciertamente para castigar a los impíos que con tanta audacia desafían las justas exigencias del Decálogo. Libro Profetas y Reyes, página 206. La Biblia habla de un poder representado por Babilonia espiritual que lleva a los hombres a esa fornicación espiritual al final de la historia de este mundo. Estos hombres influyentes de la tierra llevan a establecer un falso sistema de adoración. Leamos Apocalipsis capítulo 17 versículos 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Por eso entonces este poder representado por Babilonia, la Babilonia espiritual, la Babilonia falsa, anuncia su caída, que es el momento en que este poder recibe la retribución por su maldad. En Apocalipsis capítulo 18 versículos 1 al 5. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta sentencia divina es un llamado para que los hijos de Dios, las personas sinceras que aman a Dios por encima de cualquier cosa, salgan de la influencia de ese poder y se unan con los fieles hijos de Dios que recibirán la herencia eterna. Este tiempo de gracia es precisamente el tiempo para dejar al Babilonia, porque el juicio de Dios será inevitable. Elena de White complementa esto al decir: Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, pero existe un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de manifestar con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas de misericordia, y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído por efecto de la misericordia hacia él mismo y hacia aquellos que podrían, si no fuese así, sentir la influencia de su ejemplo. Libro Profetas y Reyes, página 206. Aprovechemos el día de hoy para rendirnos a los pies del Salvador. Entonces el Señor se declara en guerra contra Nínive, versículos 5 al 7. Leamos el versículo 5.
pero yo estoy en contra tuya y haré que las naciones y reinos se den cuenta de lo que en verdad eres. Dios va a tratar la ciudad de Nínive como se trata a una mujer desvergonzada. Va a exhibir su pecado ante el mundo. Versículo 6. Voy a embarrarte de excremento y quedarás en vergüenza. El Señor dice que enviará sobre ella cosa detestable. Dice que la embarrará de excremento, que son términos relacionados con el culto a los ídolos. Nínive será exhibida ante las naciones de la tierra, que llegarán a entender que este pueblo recibe el castigo directo de Dios por haber sido desleal al pacto que había hecho con ellos. Versículo 7. Todos los que vean se apartarán de ti y dirán: Nínive ha quedado desolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? No encuentras refugio en ningún lugar. No hay quien muestre compasión sobre esta nación malvada. Sufrirá las terribles consecuencias de su pecado y nadie podrá defenderle. En lugar de hacer lamentación, las personas se alegrarán por su caída. Nada se encontrará que pudiera consolarla y nadie tendría, ¿verdad?, que poder hacer por esta nación. Ella tendría que padecer su miseria en la soledad. Entonces el mensaje del profeta describe la destrucción total de Nínive en los versículos 8 al 13. Leamos los versículos 8 al 10. Nínive, capital de Asiria, tú no eres mejor que Tebas. A esa ciudad la protegía el río Nilo. La protección que le brindaban Etiopía, Egipto, Fut y Libia aumentaba su poder, pero Tebas fue conquistada. A sus pobres niños los estrellaron contra el suelo. A la gente importante se la repartieron en sorteo y a sus jefes se lo llevaron a un país lejano. El Señor comienza a comparar a Nínive con grandes naciones de la tierra, naciones antiguas, como Tebas, una ciudad que quedaba a las orillas del río Nilo. Era una ciudad esplendorosa donde la cultura egipcia y etíope habían crecido. Tenía grandes monumentos que muestran una ciudad rica y poderosa. Pero Tebas fue conquistada en el año 663 a.C. por el rey Asurbanipal, rey asirio, que la destruyó. Fue cruelmente destruida, tanto que sus hijos fueron estrellados contra la pared. Pues Nínive no es superior a Tebas. Así como esa ciudad imponente fue destruida, de la misma manera Nínive será destruida. Y termina describiendo en esta sección el versículo 13 diciendo: Mira, al enfrentarse el enemigo, tus tropas se portan como mujeres. Las puertas de tu país quedarán abiertas de par en par, porque el fuego consumirá tus cerrojos. Nahum emplea una serie de metáforas para recalcar las defensas fuertes de Nínive, que serían superadas con facilidad. Sus murallas serían como fruta madura que cae con la más leve sacudida, y sus batallones caerán como mujeres debilitadas. Una Nínive débil que no podrá hacerle frente al enemigo, que va a ser víctima de las mismas crueldades que practicó. Su juicio es el pago por su maldad. Y termina el libro describiendo lo inútil que sería la defensa que Nínive planeará para ese día. Nada podrá evitar el castigo que vendrá sobre esta nación. Versículos 14 al 19. Leamos los versículos 14 y 15. Aunque guardes mucha agua para resistir el ataque, de nada te servirá. Aunque hagas muchos ladrillos para reforzar tus murallas, morirás quemada por el fuego y destrozada por la guerra. El enemigo acabará contigo como una plaga de saltamontes. De nada te servirá tu fuerza militar y tus muchos soldados. El profeta Nahum usa la ironía para describir lo que va a pasar. Pide que esta nación refuerce los lugares débiles de las fortificaciones, pues debía prepararse para un largo y duro asedio. Le pide que haga más ladrillos, pero como el ladrillo debe quemarse, de la misma manera la ciudad de Nínive será destruida por el fuego. Los hallazgos arqueológicos confirman el cumplimiento de esta profecía. Fue destruida por el fuego. Tan rápida y súbita será la destrucción que es como cuando la langosta llega a un cultivo y la acaba. Los líderes de Nínive parecen dormidos ante la realidad de lo que viene sobre esta ciudad. Leamos los versículos 16 al 18. Multiplicaré tus mercaderes más que las estrellas del cielo.
La langosta hace presa y vuela. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se posan sobre las cercas en los días de frío. Al salir el sol se van sin que nadie sepa a dónde. Se han dormido los pastores, rey de Asiria. Reposan tus valientes, tu ejército se dispersó por los montes y no hay quien lo junte. Nínive estaba ventajosamente ubicada como para realizar un amplio comercio con otros países, pero esas relaciones comerciales no les serían de valor. La destrucción efectuada por sus enemigos sería rápida y completa. Se habla también de los militares de alta jerarquía, así como los caudillos que quedarán inertes como las langostas en un día frío. Entonces son impotentes en la crisis de la ciudad y lo único que podrán hacer es desaparecer sin que nadie supiera a dónde estaban huyendo. Por eso se los presenta como pastores dormidos, que es una representación de que están muertos en batalla. El pueblo había quedado disperso y nadie quedó para hacer resistencia a la invasión. Y termina el libro del profeta Nahum anunciando que todas las naciones celebrarán la caída del reino asirio. Versículo 19. Tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán tu desgracia. Pues, ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? El único remedio que tenía esta nación lo rechazó. Ahora no hay absolutamente nada que pueda aliviarla. Su fin ha llegado y todos van a celebrarlo. Del libro de Nahum aprendemos lo siguiente. Número 1. Dios está al control del universo y las naciones surgen para cumplir los propósitos divinos. Número 2. Dios con su gracia otorga a todos los seres humanos y a las naciones la libertad de elegir si desean cooperar con el propósito divino. Número 3. Pero finalmente el mal tendrá su recompensa y los hombres y las naciones cosecharán lo que han sembrado. Y número 4, Dios tomará este mundo que tiene una visión al revés y enderezará todas las cosas cuando establezca su reino de paz y justicia para siempre. Apreciado amigo y hermano, Dios es un Dios justo y poderoso y finalmente sus planes se concretarán sobre el mundo. Jesús desea que tú seas parte de su reino. Por eso espera que respondas a su llamado aceptando su amor y la salvación que te ofrece. Que el Señor hoy te dé la fortaleza, el ánimo y que puedas experimentar el gozo de la salvación. Esa es mi oración por ti. Amén.